Hola a todos, ¿cómo han estado? Les saluda su colega de JoyBoy33, trayéndoles en esta ocasión, un relato sumamente interesante y fascinante, sobre la vida de una familia aislada por más de 4 décadas del mundo exterior, en algún paraje inhóspito de la taiga rusa. Pues bien, comencemos. En el verano de 1978, un helicóptero enviado para encontrar un lugar seguro donde dejar en tierra a un grupo de geólogos, hizo un descubrimiento asombroso. En medio de un tupido bosque, había un jardín. A un centenar de millas de la frontera con Mongolia, las paredes del valle eran muy estrechas. La tripulación del helicóptero, desconcertada, hizo varios pases. Una pequeña comunidad debía haber estado allí durante mucho tiempo. Fue un descubrimiento asombroso. La montaña estaba a más de 250 kilómetros de la localidad más cercana, en un lugar que nunca había sido explorado. Las autoridades soviéticas no tenían registros de que ninguna persona viviera en el distrito. Acababan de encontrar el refugio de la familia Likous. En 1936 una familia rusa, como tantas otras, huyó de los bolcheviques, porque peligraba su vida a causa de sus creencias religiosas. Kab Likovs, cristiano ultraortodoxo. Su esposa, Akulina. Un hijo, Sabin, de 9 años, y Natalia, de solo 2. Tomando sus posesiones y algunas semillas, se fueron adentrando cada vez más en la taiga, cada vez más al norte. A vivir una vida completamente alejada del mundo y de las circunstancias políticas que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. En este lugar desolado, otros 2 niños habían nacido en la naturaleza. Dmitri, en 1940, y Agafia, en 1943, ninguno de los más jóvenes de los niños Likov habían visto nunca un ser humano que no fuera miembro de la familia. Todo lo que Agafia y Dmitri sabían del mundo exterior lo aprendieron de las historias que sus padres, los únicos adultos que conocían, les explicaban. Un periodista ruso llamado Vasily Peskov, se interesó por la historia, viajó hasta el lugar y con los años, consiguió ganar la confianza de la familia. Peskov constató que ante la falta de otro divertimento, el entretenimiento preferido de todos los miembros de la familia era contar sus sueños. Los niños Likov sabían que habían lugares llamados ciudades donde los humanos vivían hacinados en edificios altos. Habían oído que había países distintos que Rusia. Pero estos conceptos no eran más que abstracciones para ellos. Su única tarea era la lectura de libros de oración y una antigua Biblia familiar. Akulina había utilizado los evangelios para enseñar a los niños a leer y escribir, con palos afilados de abedul sumergidos en jugo de madreselva como pluma y tinta. Cuando Agafia vio la foto de un caballo, reconoció las historias de la Biblia de su madre. «Mira, papá», exclamó. «Un caballo». Pero, si el aislamiento de la familia era difícil de entender, la dureza sin paliativos de su vida no lo era. El viaje a la granja Likov a pie era sorprendentemente arduo, incluso con la ayuda de un barco por el Abakán, el río a cuya orilla vivía la familia. En su primera visita a la Likovs, Peskov, señalado cronista oficial por la propia familia, reconoció que atravesamos 250 kilómetros sin ver un solo rastro humano. El aislamiento hizo la supervivencia en el desierto invernal casi imposible. Dependientes de sus propios recursos, los Likovs lucharon para reemplazar las pocas cosas que habían traído a la taiga con ellos. Hicieron chanclos de corteza de abedul en lugar de zapatos. La ropa fue parcheada y retocada hasta que se vino abajo, y luego reemplazada con tela de cáñamo cultivado a partir de semillas. Likovs había llevado con él una rueca y varias teteras, pero tras varios, furtivos viajes, dada la larga travesía, todos sus instrumentos se fueron oxidando y rompiendo. Al final, los sustituyeron por corteza de abedul. Los nuevos instrumentos eran de madera y puesto que estos no podrían ser colocados en el fuego, se hizo mucho más difícil la tarea de cocinar. En el momento en que los Likovs fueron descubiertos, su dieta básica eran empanadas fritas mezcladas con centeno y semillas de cáñamo. En algunos aspectos, Peskov deja claro que la taiga ofreció una cierta abundancia. Al lado de la vivienda pasaba una corriente clara y fría. Las ramas de los arces, abetos, pinos y abedules, cedieron todo lo que cualquiera podía tomar. Arándanos y frambuesas estaban cerca de la mano, leña y piñones caían justo en el techo. Sin embargo, los Likovs vivían de forma permanente al borde de la hambruna. No fue hasta finales de 1950, cuando llegó a la edad adulta Dmitri, que atrapó los primeros animales por su carne y pieles.
Al carecer de armas e incluso arcos, podían cazar solamente cavando trampas o persiguiendo a las presas a través de las montañas hasta que los animales se derrumbaban de agotamiento. Dmitri, dotado de una asombrosa resistencia, podía cazar descalzo en invierno, a veces volver a la cabaña después de varios días, incluso después de haber dormido a la intemperie a menos 40 grados bajo cero, con un joven alce sobre sus hombros. Sin embargo, muchas veces no había carne, y su dieta se convirtió gradualmente más monótona. Los animales salvajes destruyeron sus cultivos de zanahorias, y Agafía recordó los años finales de 1950 como los años de las peores hambrunas. Nos tomamos la hoja rowanberry, dijo, raíces, hierba, setas, tapas de patata, y corteza. Teníamos hambre todo el tiempo. Cada año celebrábamos un consejo para decidir si nos íbamos a comer todo o dejábamos algo para semilla. El hambre era un peligro siempre presente en estas circunstancias, y en 1961 nevó en junio. La fuerte helada mató todo lo que crecía en su jardín. Akulina optó por ver a sus niños alimentados, y fue el año en que murió de inanición. El resto de la familia se salvó por lo que consideraban un milagro. Un solo grano de centeno germinado en su parche de guisante. El viejo Lycops puso una cerca alrededor de la pequeña planta y la custodió celosamente día y noche para mantenerla fuera de los ratones y las ardillas. En el momento de la cosecha, el pico solitario produjo 18 granos, y así, laboriosamente fue reconstruida su cosecha de centeno. Cuando los geólogos soviéticos llegaron a conocer a la familia Lykov, se dieron cuenta de que habían subestimado sus habilidades e inteligencia. Cada miembro de la familia tenía una personalidad distinta. Karp, el padre, se mostró encantado con las últimas innovaciones que los científicos habían traído de su campamento, y aunque él se negó rotundamente a creer que el hombre había puesto el pie en la luna, se adaptó rápidamente a la idea de los satélites. Los Lykovs habían notado ya en la década de 1950, que las estrellas comenzaron a ir más rápidas a través del cielo, y el propio Karp tenía una teoría para explicar esto. La gente ha pensado en algo y están enviando unos fuegos que son como estrellas. Lo que le sorprendió más que nada, registró Peskov, era un paquete de celofán transparente, cristal que se arruga. Pensó. Los dos niños más pequeños, en cambio, eran más accesibles y más abiertos al cambio y la innovación. El fanatismo no estaba marcado en Agafía, tan terriblemente, dijo Peskov. Y con el tiempo, se dio cuenta de que la más joven de la Lykovs tenían un sentido de la ironía y podría burlarse de sí misma. La inusual forma de hablar de Agafía, que tenía una voz cantarina y estiraba las palabras simples en polisílabos, había convencido a algunos de sus visitantes de que ella era torpe. Aunque de hecho, era notablemente inteligente, y se hizo cargo de la tarea difícil, en una familia que no poseía calendarios. Mantener la noción del tiempo. Ella no concebía dureza en el trabajo de excavar una nueva señal con sus propias manos al final de la jornada, a la luz de la luna, cuando el sol se había puesto. Interrogada, por un Peskov asombrado, sobre si ella no tenía miedo de estar fuera sola en el desierto por la noche, respondió. ¿Qué tendría que haber aquí esperando a hacerme daño? De todos los Lykovs, sin embargo, el favorito de los geólogos era Dmitri, un amante de la naturaleza que conocía todos los estados y los cambios estacionales en la taiga. Él era el más curioso y quizás el miembro con más visión hacia el futuro de la familia. Fue él quien había construido la cocina de la familia, y todos los cubos de corteza de abedul que se utilizaban para almacenar alimentos. También fue Dmitri quien pasó días cortando a mano y cepillando cada tronco que Lykovs derribaba. Tal vez no fue una sorpresa que él también fuera el más seducido por la tecnología que utilizaban los científicos. Una vez que las relaciones habían mejorado hasta el punto que el Lykovs podría ser persuadido a visitar el campamento de los soviéticos aguas abajo, pasó muchas horas felices en su pequeño aserradero, maravillado por la facilidad con que una sierra circular y tornos podrían terminar la madera. No es difícil de entender, escribió Peskov. La sorpresa que se llevó a Dmitri al tocar los asientos del avión. Dmitri sintió las tablas con su palma y dijo, fino. Kavlikov luchó mucho y perdió la batalla consigo mismo para mantener toda esta modernidad lejos de su casa. Cuando por primera vez se encontraron con los geólogos, la familia aceptaría un solo regalo, sal. Vivir sin ella durante 4 décadas, dijo Karp, había sido una verdadera tortura. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a tomar más
dieron la bienvenida a la ayuda de su amigo especial entre los geólogos, un perforador llamado Yerofei Sedov, que pasó gran parte de su tiempo libre ayudando a plantar y cosechar. Tomaron cuchillos, tenedores, manijas, grano y al final incluso lápiz y papel y una linterna eléctrica. La mayoría de estas innovaciones fueron a regañadientes reconocidas, pero el pecado de la televisión, que se encontraron en el campamento de los geólogos, demostró ser irresistible para ellos. En sus raras apariciones, ellos invariablemente se sentaban a mirar. Carp se sentó directamente delante de la pantalla. Agafía observaba asomando la cabeza desde detrás de una puerta. Ella trató de orar lejos de su transgresión de inmediato, mediante susurradas oraciones, santiguándose. El anciano oró después, con diligencia. Tal vez el aspecto más triste de la extraña historia Lycops, fue la rapidez con la que la familia entró en declive después de que el contacto con el mundo exterior se restableciera. En el otoño de 1981, 3 de los 4 hijos siguieron a su madre a la tumba a los pocos días el uno del otro. Según Peskov, sus muertes no fueron, como era de esperar, el resultado de la exposición a enfermedades a las que no tenían inmunidad. Tanto Sabine como Natalia sufrían de insuficiencia renal, probablemente el resultado de su dieta cruda. Pero Dmitri murió de neumonía, que podría haber comenzado como una infección que adquirió de sus nuevos amigos. Su muerte sacudió a los geólogos, que trataban desesperadamente de salvarle. Se ofrecieron a llamar a un helicóptero y evacuarlo a un hospital. Pero Dmitri, in extremis, no abandonaría ni a su familia ni la religión que él había practicado toda la vida. No se nos permite eso, susurró justo antes de morir. Un hombre vive para lo que Dios concede independientemente de lo que esto sea. Hoy es Agafía la única superviviente, de esta familia de 6 personas, que vivieron solas en la taiga. Cuando los 3 Lycops habían sido enterrados, los geólogos intentaron hablar con Carp y Agafía, para que abandonaran el bosque y volver a estar con parientes que habían sobrevivido a las persecuciones de los años de purga, y que aún vivían en los mismos pueblos antiguos. Pero ninguno de los supervivientes habría oído hablar de ellos. Así que reconstruyeron la vieja cabaña, y permanecieron cerca de su antigua casa. Kablikov murió mientras dormía el 16 de febrero de 1988, 27 años después que su esposa, Akulina. Su hija, Agafía, lo enterró en la ladera de la montaña con la ayuda de los geólogos, luego volvió a su casa. El señor da, y yo me quedo con él, dijo, como en efecto lo ha hecho. Un cuarto de siglo más tarde, ahora en sus 70 cumpleaños, esta niña de la taiga vive sola, muy por encima de la bacán. Ella no se irá. Así lo vio Yerofei el día del funeral de su padre. Miré hacia atrás para saludar a Agafía. Ella estaba junto a la orilla del río como una estatua. Pero no estaba llorando. Simplemente asintió con la cabeza como queriendo decir, adelante, adelante. Avanzamos 1 kilómetro, miramos hacia atrás. Y ella aún permanecía allí, de pie. Y bueno amigos, espero y les haya gustado y entretenido el tema de hoy tanto como a mí, y si es así por favor, comenten, puntúen y compartan el vídeo. Sin más se despide su amigo de JoyBoy33, y nos vemos hasta la próxima.